aciertos y los errores que esta ley implica para nuestro sistema penal. En primer lugar, esta ley es una ley que surge, si ya la leyeron, porque espero yo que así haya sido, de la Convención de 1988. Naciones Unidas empieza a ver que es imposible intentar combatir a la narcoactividad, a todo lo que es la delincuencia organizada, con el mecanismo de quitar a los cabecillas. Sí, siempre va a surgir por la demanda alguien que va a sustituirlos. Y entonces a nivel internacional se establece el GAFI y hay un grupo de países, curiosamente, los que más posibilidades tienen de recibir cuentas y menos requisitos ponen, que empiezan a dar directrices sobre algo que ya en ese momento es un monstruo, que es el dinero proveniente de las actividades ilícitas. Corrupción, narcoactividad, trata de personas, tráfico de armas, secuestros, bueno, todas las actividades más prominentes que se dan en los países. Y entonces dicen, estamos cayendo en el riesgo de que estas actividades puedan colapsar el sistema financiero de los países. ¿Por qué? Porque el dinero, para poder ser usado en un país, tiene que estar limpio. Y de ahí el término de lavado de dinero, pero no solo es de dinero, sino que hay otros activos como bienes inmuebles, financieras y demás, que se dan y que pueden colapsar a la economía de un país. Por ejemplo, en Colombia, cuando la droga estaba en su máximo esplendor, o desde antes en Nueva York, y de ahí viene el nombre de lavado de dinero. Al Capone, aprovechando la posguerra y que ya había máquinas para lavar, que es una actividad que obviamente cansa y no es muy, digamos, no es muy aceptada por los jóvenes solteros, las amas de casa, en fin, toda persona que tiene que lavar su ropa. El invento de la lavadora, inclusive de la secadora, y pagar un dinero por que esto le llegara ya todo planchado y lavado, pues tuvo mucho éxito. Y entonces a Al Capone se le ocurrió poner una cadena grande, enorme,
de negocios de lavadoras que inclusive iban a domicilio a traer la ropa y la llevaban. Pero él lo hacía porque ese era un medio para meter el dinero del contrabando de licor, depositar el sistema financiero como que fuera fruto del trabajo de estos negocios, y con eso limpiaba, lavaba su dinero ilegalmente adquirido. Finalmente, ustedes vieron que a él lo metieron preso, no por las drogas, no por el alcohol, no por la prostitución o por las apuestas, sino por el no pago de los impuestos. Pero entre sus actividades, él impulsa el lavado de dinero. Realmente, hasta esos años 20, 30, los criminólogos hablaban del delincuente como el delincuente que nace delincuente, tipo Lombroso, que inclusive sale ahí en la película del Padrino, como un gran ciudadano. Del delincuente que se crea delincuente por el medio en que vive, porque son generalmente el delincuente de cuello azul, y se le decía de cuello azul porque ese era el uniforme de los presos. Eran personas dependiendo de la mayoría de edad, de 15 a 35 años, de barrios pobres, y que generalmente se dedicaban a los delitos más comunes de hurtos, robos, estafas, y las mujeres, prostitución y lesiones, en fin. Pero un criminólogo de la escuela sociológica empezó a ver que también en gente que tenía muchos recursos, inclusive una educación superior privilegiada, también se estaban cometiendo los delitos, solo que eran delitos mejor pensados, delitos donde podían cometer el hecho y desaparecer sin dejar huellas. Y entonces la teoría de los delincuentes de cuello blanco, y por eso le puso el cuello blanco, porque era para diferenciarlos de los de cuello azul, era la teoría que dio origen a las asociaciones diferenciales. La gente aprende del medio donde se desenvuelve. Y entonces, gente que ha crecido manejando la economía y todo, tiene más posibilidades de engañar a los más, digamos, ignorantes, a los menos cultos, que la gente que ha tenido especializaciones y doctorados y todo, y que maneja mucha información. Entonces, esa teoría de Sutherland da pie a que más digamos, tardíamente se empiece a ver que hay gente que se dedica a lavar el dinero. Es decir, es la interpósita persona de que habla la ley, porque el delito de
lavado tiene 3 etapas. Ya adquiriendo el dinero sucio, las caletas, el fruto del dinero, se tiene que colocar. Es decir, el dinero se tiene que invertir en negocios, aunque sea perdiendo, distribuir esos negocios para hacerlos aparentar de que hay un movimiento lícito en el sistema financiero y finalmente regresarlo a su propietario. Lógicamente, también por esto, esta interpósita persona va a ganar un buen porcentaje, pero va a legitimar el patrimonio del delincuente. Entonces, estos son delitos que dan mucho dinero. O sea, estamos hablando de cantidades millonarias que inclusive son parte del tráfico internacional, porque la forma más usual que se cometen son con las plazas, las, digamos, sociedades fuera de zona. O sea, las famosas inversoras y las cuentas que se tienen, que nosotros inclusive las tenemos. Vamos a contestar eso más adelante. Y entonces, esas actividades, el primer error que yo veo es que Guatemala, al contrario de los países más avanzados, no limitó los delitos que pueden constituir lavado de dinero. Aquí, cualquier robo de una vaina, si yo vengo y la vendo, como ese es dinero ilícito, si yo lo invierto en el banco, ya estaría, o sea, cometiendo el delito, pero gracias a Dios no se aplica así. La misma práctica ha limitado a la gente encargada de investigar este tipo de delitos en buscar el perfil que debe de tener el lavado de dinero. No perderse en pequeñeces, sino que buscar cuáles son los delitos de más trascendencia y más impacto social. Vamos a ver quién me va a hacer el favor de colaborar. No. Con gusto le apoyo, licenciado. Vaya pues. Le damos a la diapositiva 1, que es el objeto de la ley. De acuerdo, capítulo 1, objeto de la ley. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito y establece las normas para para este efecto deberán observar las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades competentes. Disculpe, ¿tiene su ley contra el lavado ahí? Así es, licenciado. Léame el artículo 18. De acuerdo.
de las personas obligadas y de sus obligaciones, artículo 18, de las personas obligadas. Para los efectos de la presente ley se consideran personas obligadas las siguientes: las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. 2. Las personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la intermediación en la negociación de valores. Las entidades emisoras y operadoras de tarjeta de crédito. Las entidades fuera de plaza denominadas offshore que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación financiera constituidas o registradas bajo las leyes de otro país y que realizan sus actividades principalmente fuera de la jurisdicción de dicho país. Las personas individuales o jurídicas que realicen cualesquiera de las siguientes actividades: operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques, operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o compra de cheques de viajero o giros postales, transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y o movilización de capitales, factorajes, arrendamiento financiero, compraventa de divisas, cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el lavado de dinero u otros activos como se establezca en el reglamento. Ok. Entonces, si ustedes observan, en la primera parte de la ley se establece todo lo que tiene que ver con el sistema financiero del país. Inclusive se crea la Superintendencia de Investigación, de Verificación, con el objeto de que investigue movimientos sospechosos. Y en todos los bancos y en toda esa lista de instituciones que usted leyó, hay un grupo de personas que se tienen que nombrar y que se manejan como oficiales de cumplimiento. Ustedes notaron que en Guatemala hubo un cambio a partir de esta ley donde se exigió mayores requisitos para abrir una cuenta bancaria. A usted le piden ahora más o menos en qué porcentajes va a estar ingresando y sacando, si es de ahorro lo mismo, de dónde provienen sus ingresos, si sus ingresos los puede comprobar de alguna forma. O sea, se crearon una serie de requisitos y cada vez que usted llega a hacer un depósito, si el depósito es mayor de $10,000, le hacen preguntas, le hacen cuestionamientos de dónde vino, para qué lo va a usar, cuánto tiempo lo va a tener en su cuenta. Y hay inclusive personas calificadas, digamos como personas mayoritariamente expuestas, que se refiere a todos los funcionarios públicos que puedan estar involucrados en actos de corrupción. O sea, es un control, y como las otras personas que dice el reglamento, y aquí le estoy respondiendo al compañero que me hizo la pregunta, los abogados, por el tipo de trabajo que tenemos que tener el cuidado de estudiar de dónde provienen los orígenes de nuestro cliente, de dónde la persona está adquiriendo el dinero. Y muchas veces, si nosotros obviamos esto, como pasó con el compañero Cano, lo involucran en lavado de dinero. O sea, si usted recibe como pago a estos honorarios bienes, carros, sumas de dinero que están por muy encima, puede ser que esté involucrándose en un delito de lavado de dinero. Los notarios también. Si los notarios crean sociedades, crean fideicomisos, crean toda una serie de figuras que hay,
tienen que velar porque eso sea de dinero lícito. De lo contrario, también se les considera persona obligada. Los contadores son personas obligadas. Inclusive la venta de joyas. Ya usted no puede llegar y comprar joyas de más de $10,000 en efectivo, al tipo del cambio. La compra de casas a cierto valor, usted puede pagar con efectivo. Un valor superior tiene que provenir de cuentas de depósitos monetarios. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con todos los requisitos que dice el GAFI, porque de lo contrario caemos en el listado negro de países que tienen muy poca regulación y cabalmente son países. En Denver, por ejemplo, Estados Unidos, usted puede llegar con millones de dólares y usted abre la cuenta y no le preguntan mayor cosa. En Inglaterra, en Países Bajos, no tanto como los paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, donde prácticamente su economía se basa en ese tipo de actividad. Recibir sin ningún requisito grandes cantidades de dinero, cobrar grandes cantidades de dinero por manejarlo, ¿verdad? Y sí, exactamente. Y entonces tenemos que los países grandes limitan a los chiquitos, pero son los principales beneficiados con los depósitos monetarios. Aquí en Guatemala, pues nos hemos mantenido en un estándar, pero llama la atención que habiendo tanto lavado, habiendo tanta corrupción, los índices de lavado generalmente se van a profesionales individuales o se van a lo que es el transporte de dinero sin cumplir con la declaración. Ustedes han visto a diario, o usted tiene noticia de que hay personas que han agarrado en el aeropuerto con 400,000 euros, $400,000 ocultos en doble fondo, pegados al cuerpo, en fin. Eso es lo que se conoce como las mulas de lavado. Gente que lleva el dinero de un lugar a otro, ilegalmente, por supuesto, y no lo declara. Ustedes han visto que al momento de declarar, al momento de hacer un viaje, a usted le dan una boleta donde dice si lleva más de $10,000 consigo. Si dice que sí lo lleva, le preguntan que para qué lo lleva, e inclusive ustedes saben que si yo llevo $10,000 en cheques de viajero o cualquier cosa así, y aparte llevo dinero para mi movilización inmediata, qué sé yo, 10,000 quetzales, tengo que declarar lo que llevo, porque si no y me encuentra que llevo 10,000 en cheques de viajero y 10,000 en quetzales, estoy cometiendo delito. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy exacto con ese tipo de declaraciones. Les decía, a ver la compañerita que me... ¿no?
Sí, licenciado. ¿Cuáles son las fases de este lavado de dinero? Como esta gráfica la tomé yo de un seminario que fui a México, pero las fases son las mismas, le encargaría que las leyera. De acuerdo, licenciado. En las etapas sería primero la colocación, introducir ganancias ilícitas al sistema financiero. Continúa la estratificación, la sofoner se dice o sofoner. Es que mire, por eso es que está la nota aquí arriba. Las SOFOM-NR son las sociedades financieras de objeto múltiple, que no forman parte del sistema financiero formal y que en todos los países existen. ¿Ya? Gracias. Continuamos con la integración. La SOFOM-NR comienza a colocar créditos con dinero de procedencia ilícita. Continúa la integración. Los clientes de la SOFOM-NR usan el dinero para comprar artículos o pagar servicios, sueldos, deudas. O sea, como estamos hablando de grandes cantidades, nosotros colocamos las ganancias ilícitas. No lo hacemos nosotros personalmente, sino que lo hacemos por las denominadas interpósitas personas, que son empresas que se dedican a menear los capitales. Estas, en la estratificación, empiezan a hacer el crédito con dinero. De hecho, por ejemplo, los famosos colombianos que prestan dinero son parte, ellos colocan el dinero con intereses, pero ese dinero que están colocando, ellos cobran al que se los da un porcentaje para después lavarlo con los préstamos y regresárselo ya con, digamos, ellos se quedan con su ganancia, con el manejo, más su porcentaje, y le regresan a él un porcentaje que ya está legalmente limpio. Lo que hacen también cuando se hacen remesas de Estados Unidos. Yo vengo y consigo a 20 personas que les voy a mandar, pónganse $10,000 mensuales. Esas personas van a cobrar la remesa, la ingresan en su cuenta bancaria o de una vez la ingresan y se convierte en quetzales. Se quedan con 2,000 y los otros 8,000 los depositan o se los dan a una persona o los depositan en la cuenta de una persona. Y entonces estamos viendo que hay una forma de lavado que se le ha llamado pitufeo. Los que idean estos mecanismos de lavado son realmente verdaderos especialistas en la economía, gente que ha sido muy estudiada en derecho financiero, y que con eso van viendo cómo crean empresas como las constructoras, como las inmobiliarias, donde pueden lavar dinero y transformar el dinero sucio en limpio y regresárselo a los realmente generadores de ese dinero sucio. Y por eso le digo que tiene que ser gente que maneje cantidades altas, no como dice la ley, cualquier delito, no, porque son delitos que tienen que
poder generar cantidades altas. El delito de lavado, que es el delito principal, un solo delito de aquí. Platiquémoslo, por favor, Sofía. De acuerdo, sección 1 del delito de lavado de dinero u otros activos. Artículo 2. Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien, por sí o por interpósita persona, invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. Okay. Nosotros aquí tenemos dos casos. La gente que dice el artículo 18 y el reglamento, ellos tienen que saber, porque tienen la obligación de saber, cuándo el dinero puede ser o es sucio. Pero también está la persona que, aunque no sea dentro de esos 18, sabe que ese dinero no puede ser normalmente lícito. O sea, que ese dinero viene de actividades, digamos, comprometidas con la ley. ¿Ve? B. Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. C. Tiempo. Vamos a parar aquí un poquito. Si a usted viene su hijo bachiller y le regala un hotel en Zacapa, usted como familiar, como esposa, como madre, hace 6 meses él se estaba tronando los dedos porque ni encontraba trabajo ni tenía dinero para mantenerse. Y hoy, 3 o 6 meses después, le regala un hotel. Y el hotel aparece su nombre. ¿Será que se requiere algún conocimiento especial para saber que eso no puede ser legal? No. Es imposible. Entonces, si usted administra, vive, utiliza ese bien, a sabiendas que ese bien fue adquirido con dinero ilícito, usted está cometiendo lavado de dinero. ¿Sí? Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio, profesión, esté obligado a saber que los mismos son producto de la comisión de un delito. Aquí en Guatemala ya era una práctica muy conocida en los años 80, crear sociedades anónimas, que por cierto ahorita ya están prohibidas, pero las sociedades anónimas era para poder esconder los bienes que tenían las familias. Se creó con esa idea. Entonces uno ponía casas, otro ponía dinero en efectivo a través de la compra de acciones, otro ponía maquinaria. Entonces, esa sociedad anónima tenía un patrimonio y ese patrimonio
nadie sabía de dónde había salido porque estaba dividido en, digamos, acciones, y esas acciones no tenían nombre. Claro, no todas eran así, pero hubo varias que tenían esa finalidad. Inclusive en los paraísos fiscales a usted le venden sociedades armadas de cartón por 70,000, 80,000, 120,000 dólares, dependiendo del tamaño. Y eso fue, digamos, lo que provocó el caso de los Panama Papers, que era un bufete jurídico que ponía a trabajar sociedades de cartón. O sea, sociedades que realmente no estaban funcionando, como pasa aquí muy corrientemente con las empresas operadoras de servicios, que hay una misma empresa, pero no tiene, o sea, o no es la dirección, no existe la empresa en físico, o están las 4 empresas en la misma casita. Y entonces usted mira ahí que son empresas de fachada, que lo que están haciendo es ocultando o impidiendo que se determine la verdadera naturaleza del origen del dinero, porque ese es dinero ilícito. ¿Ya? De esto dirán ustedes, ¿por qué en Guatemala, con tanta corrupción, con tantos millones, pues no se oye mucho? Los casos que más se oyen son lavado entre profesionales y clientes corruptos o narcotraficantes, y también el caso de las mulas, que son las que sacan el dinero de un país a otro sin declararlo como corresponde, y esas mulas del dinero, que son la cadena más frágil, lo último de la sociedad, muchas veces son engañadas, y en lo que delatan a una para que se haga la gran bulla, que es la que menos dinero llevaba, salen otras a distintos países. Es un mecanismo de que te entrego a una y saco 10. Y entonces vemos pues cómo ese dinero se canaliza a través de la inversión en bancos, a través de las autoridades más corruptas por las valijas diplomáticas, en fin, muchos modos, porque aquí en Guatemala las empresas tienen 4 contabilidades y el dinero que declaran para pagar los impuestos no es ni la mitad de lo que están ganando. Pero no hay que confundir omisión de declaración de impuestos con lavado de dinero, porque la omisión puede venir de dinero lícito. En cambio, el lavado viene de dinero ilícito. Entonces, uno es un delito y se va a pagar con prisión y con multa, y el otro es un delito bastante castigado, que vamos a ver ahorita en qué forma se penaliza. Primero, la autonomía del delito. Ok, autonomía del delito, artículo 2 bis, adicionado por el artículo 59 del decreto 55-2010, ley de extinción de dominio.
El delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos. ¿Continúo, Oli? Sí. La prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilícito de los bienes, dinero u otros activos requerido en los delitos de lavado de dinero se podrá hacer por cualquier medio probatorio de conformidad con el Código Procesal Penal, incluyendo las inferencias que se desprendan de las circunstancias objetivas del caso. O sea, que no importa el delito del cual usted obtiene el dinero, si en alguna forma lo está lavando, eso es lo que le importa a la ley. Que a usted lo sentencien, lo condenen, no importa. Pero si usted está lavando ese dinero, ese delito es autónomo y lo pueden procesar por él. ¿Ya? Y por eso va de la mano con la ley de extinción de dominio. Porque con la ley de extinción de dominio, lo que pretende el Estado es recuperar el dinero y los bienes que se han adquirido con dineros ilícitos. Si nos da tiempo, la vemos, porque es una ley muy interesante, pero realmente no es una ley penal en sí, sino que es una ley híbrida, una ley nueva, que surgió a consecuencia de la delincuencia nacional, transnacional, organizada. Todos estos artículos, como vienen de convenios de la ONU, establece que estos delitos pueden ser extraditados. Guatemala puede pedir o puede dar delincuentes que sean por lavado de dinero. Eso generalmente la extradición se mira por tratados individuales, pero en estas convenciones todos los países han acordado en aceptar, bueno, no todos, Estados Unidos no acepta dar a un gringo, pero sí hay otro residente que no es norteamericano, lo puede entregar, pero él sí le puede pedir a todos los países la entrega de gente que a él le convenga juzgar por lavado, porque vienen de, digamos, de tratados internacionales. Leamos el 4, por favor. De acuerdo, personas individuales. Artículo 4. El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito. El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión, el pago de costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión de territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. Fíjense que, como les decía yo, la mayor ocurrencia de delitos de lavado en Guatemala son los delitos de tráfico de dinero, intentar sacar o ingresar dinero al país, lo que se llaman las mulas de lavado. Entonces, generalmente les dije yo que estas personas son de un perfil económico y cultural bastante bajo.
No, en el caso de Valdizón, él tenía lavado, pero él, hasta en eso, el hermano se benefició con un procedimiento, una aceptación de cargo, y no estuvo un solo día en prisión, el que fue presidente del Banco de Guatemala. Pero esos no son los más. Los más son los delitos donde se incurre en este delito de querer sacar dinero en maletas con doble fondo, pegadas al cuerpo o por cualquier otro mecanismo. Entonces les decía yo, entre la pena está multa igual al valor de los bienes, instrumentos o objetos del delito. Si la persona quería sacar o llevaba oculto 400,000 euros, entonces el tribunal, por ver su condición socioeconómica y todo, y por la experiencia que le da a los jueces, el saber que estas son las personas más engañadas y víctimas del delito, le ponen la pena mínima, 6 años. Pero como tiene que pagar la multa, que es igual a lo que él llevaba en la maleta, si tenemos que el euro está a 12 quetzales, ¿cuánto dinero va a tener que pagar? Si tienen calculadora ahí, por favor. Como 4.800.000. 4.800.000. Divídalo. La conversión se hace con una multa que va de 10 a 100 quetzales. Y entonces, si lo quieren favorecer, le van a poner la de 100. Divida esos 4 millones y lo que le salió dentro de 100. 48.000. 48,000. Bueno. Esos son 48,000 días. Ahora, divida eso, ¿cuántos días tiene el año? 365. Divídalo dentro de 365. 131.5. O sea, él va a tener que estar preso 131 años más. Pero como la pena de Guatemala no acepta más de 50, de nada vale que le hayan puesto los 6, porque le van a tener que sumar 44 más para la pena máxima, que es 50. O sea, la conversión de la pena y las penas tan altas que impone esta ley, que viola el principio de taxatividad, hace que las condenas para los más desposeídos se conviertan en penas incumplibles, violentando también el sistema de artículo 19 del sistema penal, porque la conversión es, si usted no paga al tercer día la multa, se convierte en prisión. Y poniéndole el plazo máximo, como le dije, de 100 quetzales por día, en 4.800 o 48,000 días, dividido 365, le van a salir 100 años. Entonces, no tiene
digamos, lógica. Además de que ellos pierden el dinero, todavía tienen que pagar pago de costas y gastos procesales. ¿Alguien sabe qué son las costas? Gastos que incurren, licenciado. Buenas noches. Sí, porque hay una pregunta ahí en el chat que dice, ¿quién sabe qué son las costas judiciales? Entonces contesta el alumno, no es de esta sección, va a cualquier otra sección. Son las playas a donde van los abogados a pasar la Semana Santa. Y las costas son los gastos que tiene un abogado por las etapas a las que lleva un proceso. O sea, dirección, procuración, memoriales que hace, actuaciones que tiene, en fin, son cuestiones que se paga y los paga la parte que pierde. Inclusive se pueden incluir los honorarios del abogado que gana. Pero como en este caso lo pueden exculpar de costos, pero no tienen nada, nunca las va a pagar. Entonces, para que vean ustedes, para mí esta es una aberración en el derecho. Las penas contra el lavado de dinero. Han habido casos en que la gente prefiere suicidarse, se cose la boca en medida de presión, porque nada vale que le hayan puesto 6 de prisión si con la conversión se le va a convertir en 50. Y eso prácticamente es desproporcional y violenta la lesividad. Las personas jurídicas también van a ser castigadas, lo mismo que ya habíamos visto en las otras leyes, si además de las personas físicas, gerentes, administradores, la persona jurídica está funcionando y es parte del entorno de su actividad económica, va a imponérsele una pena de 10,000 a 625,000 dólares, que son casi que 5 millones de quetzales. Y además se le decomisa todo lo que se utilizó para el delito, los medios, y tiene que también se le castiga a través de la superintendencia de bancos, y si hay reincidente se puede cerrar. Pero yo creo que con las penas que tienen aquí no habría persona jurídica que lo aguantar. Esto sí me interesa mucho. Vemos que cuando se habla de el lavado de dinero, todos son autores. Es un delito de resultado, por lo que aceptaría tentativa, pero aquí generalmente se aplica como un delito de simple actividad. Generalmente no se requiere el resultado, sino que el caer en cualquiera de los verbos que dice la ley. Pero si en todo caso hubiera una forma, sí podría haber tentativa de lavado. El bien jurídico es el sistema financiero del país y se acepta la responsabilidad en los casos de conspiración o proposición. O sea, se acepta la autoría de la proposición y la conspiración. ¿Cómo es eso? Si yo me pusiera a hablar aquí con don Luis Estarzo Sequén
que como él es un experto financiero y yo le doy 6 millones de quetzales y le dejo el 15% de ganancia a él, si se compromete a invertirlo, colocarlo, lavarlo y regresármelo, pues al menos paulatinamente, pero esa conversación la logran grabar o el teléfono ya estaba intervenido o qué sé yo, solo por platicarlo, solo por proponerlo, ya somos autores de lavado de dinero por conspiración. Y nos van a poner la misma pena, solo que sancionada, bajada en una tercera parte. ¿Ya? O sea, tenemos el delito de lavado, que todos son autores, y las penas son las que ya vimos, y tenemos la proposición y la conspiración también en autoría, y se pone la misma pena el artículo 4, solo que rebajada en una tercera parte. La grabación específica es porque son funcionarios públicos sujetos de la Intendencia de Verificación Especial, en fin, personas que tienen más responsabilidad. Y también lo que ya habíamos hablado del comiso de bienes, que se da salvo que haya un tercero de buena fe que logre, digamos, demostrar que él no tenía conocimiento del delito. Entonces, compañeros, yo les voy a subir el mismo día de hoy una conferencia que tuvimos la oportunidad de que nos diera un especialista graduado en Chile sobre el lavado de dinero, y que toda su actividad profesional se rige o se dirige hacia ese tipo de delito. Es un video que él nos proporcionó y vamos a estarlo subiendo para que ustedes tengan pues una mayor profundidad en el tema. Jamie. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. En el caso de la persona que está al cuidado de los bienes ilícitos, como por ejemplo el dinero, y esta persona se lleve 3 paquetes de dinero, por así decirlo, esta persona encargada del cuidado de ellos cometería el delito de hurto, ¿verdad, licenciado? No, ¿de qué estamos hablando? Mire, pues, si ella está al cuidado del dinero, ella comete lavado. La persona que designa el MP, licenciado, para el cuidado de estos bienes también cometería lavado. Muchas gracias, licenciado. Y obstrucción a la justicia, que vamos a ver más adelante. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, entonces, compañeros, nos vemos el día martes. Estudien, porfa. Jennifer Johanna. Licenciado, muy buena noche. Con una consulta, el día de mañana va a ser el laboratorio.
No, hasta el día 28. Ah, ok, el otro viernes. Sí, Ah, está bien, gracias, muy amable. para que tengan tiempo de estudiar. Feliz noche, licenciado. Vaya, pues feliz noche, con cuidado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Licenciado, Gracias, bendiciones. licenciado. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Vaya, pues feliz noche. Adiós, Lic. Feliz noche, con cuidado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Feliz noche, licenciado. Con cuidado. Gracias, Lic. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, licenciado. Que pase feliz noche. Feliz noche, don Nelson.